Hebreos 4, versículo 1 al versículo 11. Dice así la palabra de Dios: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El apóstol pone delante de sus oyentes la verdad de la gran esperanza que tenemos por delante. Niños, déjenme explicarles qué está haciendo el apóstol aquí. Imaginen que un día mamá les dice: tengo una sorpresa para ustedes. Van a comer lo que tanto les gusta. Y entonces es la hora de la comida y hasta están puntual en la mesa y con las manos hasta limpias. Y entonces les dan su platillo favorito. Quizá esa hamburguesa, quizá ese pedazo de pizza, o entre algunos de nosotros, esos famosos brócolis bien cocidos. Pero entonces se acaba la comida y mamá dice: pero hay algo más. Y sus ojos se abren grandes porque además de prepararles su rica comida, les preparó una deliciosa bebida. Para algunos un agua de sabor, para algunos quizá un buen refresco con mucho hielo, o para otros, de esa especie entre nosotros de los brócolis, simplemente agua fría. Pero mamá entonces dice: pero hay más. Y ustedes no lo pueden creer. Y entonces les presenta un delicioso postre. Quizá un pie de manzana. Pero ¿qué creen? Que dice: todavía hay algo más. Y es que hay un rico helado para acompañar ese rico pedazo de pie de manzana. Bueno, niños y hermanos, algo semejante hace el apóstol Pablo con sus oyentes. Lean versículo 9 y versículo 10 conmigo, los cuales serán el centro de nuestra atención para esta
exposición. Versículo 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El apóstol nos ha dicho ya que el cristiano goza ahora de un gran reposo. Pero en el versículo 9 dice que todavía queda otro reposo. Y esto para alentar los corazones de la iglesia, para alentar las manos caídas, las rodillas débiles, para alentarlos y decirles: no se cansen, no se fatiguen, pongan delante de ustedes la realidad de que queda un reposo para el pueblo de Dios. Y eso es lo que quisiera tratar esta mañana. Este reposo que tenemos delante de nosotros y el autor y consumador de este reposo. Hermanos, preguntemos en primer lugar, ¿a qué se refiere este reposo? ¿De qué se trata este reposo que aún queda? Dice que es uno más, el último de los reposos que vamos a experimentar. Bueno, algunos podrían pensar que este último reposo se refiere a la muerte. ¿No decimos muchas veces cuando hay un fallecido que ahora descansa en paz? Claro, obviamente cuando estas palabras tienen solo sentido si el hombre se encontraba en Cristo, pero son palabras que podemos decir: ahora descansa en paz. Pero no se refiere el autor a ese reposo. El autor tampoco se refiere solamente a un reposo espiritual. Ese ya lo disfrutamos. Ese no es uno que nos queda simplemente por delante. El reposo espiritual es en el que ya hemos entrado, como lo expuse con ustedes hace un par de semanas. Ya tenemos un reposo. ¿Y de qué consiste ese reposo? Amigo, déjame decirte en qué consiste este reposo, por si tu alma fatigada y cansada hoy quiere venir a Él. Este reposo consiste, en primer lugar, de tener el perdón de los pecados, de ya no tener sobre nosotros la carga pesada de la ira de Dios, sino ser perdonados de nuestros pecados, ser liberado del poder del pecado, porque eso pesa, eso hace al hombre miserable. Así que si hay alguno entre nosotros que entiende que la ira de Dios está sobre él y quiere descanso, Jesús dijo: venid a mí y yo os haré descansar. Si hay alguno entre nosotros que se encuentra atado al pecado y quiere descanso y poder para vencer el pecado y vivir realmente obedeciendo a Dios, Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hermanos, ese reposo ya lo tenemos. Por lo tanto, el apóstol no está hablando de ese reposo, ni el reposo de la muerte que nos da, digámoslo así, descanso del cuerpo, pero ni un reposo espiritual, porque ese ya lo tenemos. Aquí se refiere a un gran reposo, a un gran reposo. Y déjenme explicar en qué consiste este gran reposo de la siguiente manera. Si nosotros rastreamos en el capítulo 4, por ejemplo, pongan sus ojos conmigo en el versículo 1 del capítulo 4 de Hebreos. Temamos, no sea pues que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo,
Y continuamos leyendo, nos volvemos a topar con otra vez la palabra reposo, ¿sí? El versículo 3 al final, no entrarán en mi reposo. Y después en el versículo 4 dice, y reposó Dios. Y en el versículo 5 vuelve a decir, no entrarán en mi reposo. Ahora, lean conmigo el versículo 9. Por tanto, queda un, ¿qué? Reposo. Ahora, ustedes saben, hermanos, que he estado intentando usar cada vez menos palabras griegas y latinas en el púlpito o hebreas, porque siento que a veces usar esas palabras entorpece más que ayudar. Pero hay veces en las que no es posible no traer algún concepto, ¿sí? Alguna palabra. Y aquí es el caso. ¿Por qué digo que es el caso? ¿Qué ven de diferente ustedes entre la palabra del versículo 9 reposo y la palabra del versículo 1 reposo? A ver, analícenlas conmigo. ¿Qué ven diferente en el versículo 9 reposo y en el versículo 1 reposo? ¿Qué es diferente? Están iguales, ¿verdad? Están iguales. Ahora, en el griego no. En el griego son totalmente dos palabras diferentes. Por ejemplo, la palabra del versículo 1 es la palabra que se dice catapausim, catapausim. Y así, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es la palabra que se usa. En el versículo 9 dice, queda un sabatismos. ¿Verdad que totalmente diferentes las palabras? Queda un sabatismos. El autor está siendo totalmente intencional de cambiar de una palabra a otra. El autor guarda la palabra sabatismos hasta el final con un gran propósito. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Hacer entender a sus oyentes cuál es este gran reposo que les espera. Miren, nosotros ya hemos entrado en el reposo espiritual. Israel no entró en el reposo terrenal, que era la tierra de Canaán. Pero dice, ustedes que ya entraron en el reposo, les espera un gran Shabbat, les espera un gran sabatismo. ¿Y por qué digo que el autor es intencional en esto? Porque, hermanos, a oídos judíos esto resuena diferente que a nosotros. A nosotros la palabra solo nos suena quizá rimbombante y es todo. Pero para los judíos esta palabra tenía un trasfondo profundo. Así que déjenme desglosar qué trasfondo tenía. Y es que en el Antiguo Testamento el sabatismo o el Shabbat era el día de reposo del pueblo de Dios. Era un día tanto de descanso físico como de descanso espiritual. Dios le dijo a Moisés, Moisés, en el principio yo creé los cielos y la tierra en 6 días y descansé el séptimo. Por lo tanto, el pueblo de Israel va a descansar el séptimo día. Por eso se le llama el Shabbat, el séptimo día. Y se van a abstener de todas las cosas por hacer físicamente. Pero no solo se abstendrán físicamente, se tienen que gozar en ese día, porque ese día es para que tengan comunión espiritual conmigo. Abran sus Biblias en Isaías 58. Isaías 58.
Un momento que perdí mi texto. Versículo 6 en adelante. Dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de los opresores y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que tú partas el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerás tu luz como alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu guardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás y dirá, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y de hablar vanidad, y dieras tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá la luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tu hueso, y será como hueso de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Versículo 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Escuchen esto, el contexto de este pasaje es Israel profetizando qué va a pasar si ellos dejan de obedecer la ley de Jehová meramente externa y la empiezan a obedecer con el corazón. Ese es el contexto. Ahora, versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. El Shabbat, el día de reposo para Israel, cuando era guardado correctamente, como es el caso también en un sentido para nosotros, el pueblo de Israel se deleitaba. El pueblo de Israel se regocijaba. El pueblo de Israel se apartaba de hacer las cosas mundanas que son permitidas. No me refiero a pecado, me refiero a las cosas del día a día, para apartar ese día para tener gozo y comunión con Dios. El Shabbat era el símbolo para el pueblo de Israel por excelencia del descanso total. Por eso, regresemos a Hebreos 4. Hebreos 4. En el versículo 8 dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Vean esto, hermanos, vean esto. Ese día de reposo, el día séptimo donde Israel reposaba, empezó a servir para el pueblo de Israel como una representación de un descanso más amplio. Y entonces podríamos decir que la oferta para Israel era que si entraban a Canaán, ellos iban a reposar de una forma espiritual, de una forma material, delante de Dios, en esa tierra. Ahora, Josué logró introducir a algunos. O sea, Josué logró dar reposo al pueblo de Israel. Les logró dar, digamos, un día largo de Shabbat. Porque ahora no celebraban solo el séptimo día en la tierra de Canaán. Ahora celebraban
un reposo continuo de los enemigos de Dios, de los enemigos de Dios y de Israel. Pero ¿qué dice el texto? Si ese fuera todo el reposo que Dios promete al pueblo, entonces no se hablaría de otro reposo. Mis hermanos, no es que en el Antiguo Testamento a Dios no le funcionó darle a Israel un reposo y entonces ahora nos da un reposo espiritual. Desde el principio, dice el autor de Hebreos, Dios quiso dar al pueblo un reposo que iba más allá de las cosas materiales. Dios quiso dar un reposo más allá que simplemente no prendas tu calentador, no recojas la leña, no hagas esto, no vas a tener lucha de enemigos. Dice, versículo 8, léanlo conmigo una vez más. Si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría de otro. La Biblia dice que el descanso que Josué dio no fue el final. De manera, hermanos, que entonces no nos podemos referir aquí al gran día de reposo como el reposo en muerte o el reposo espiritual, porque esto ya lo tenían ellos. Más bien, mis hermanos, se habla en la Biblia de un mayor Shabbat, del gran sabatismo, si se quiere ver así, en donde el pueblo gozaría de toda paz espiritual y de todo enemigo físico eternamente y para siempre. Déjenme leerles un pasaje que puede iluminarnos sobre el significado del sabatismo. Isaías 66, versículo 23, dice, Isaías 63, 23, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Isaías profetiza un momento en donde el pueblo vivirá día en día y día de reposo en día de reposo, adorando a Jehová el Señor. Hermanos, es por esto que la palabra sabatismo se volvió tan simbólica en la mente judía, porque Sabbat significaba reposo. Por eso es que entonces el autor de Hebreos usa primero una palabra griega diferente y dice la palabra reposo, y no entrarán en mi reposo, y no entrarán en mi reposo. Y en el versículo 9 dice, por tanto queda un gran Shabbat. Miren, si un judío en ese momento estaba escuchando la carta que mandó el apóstol y estaba desanimado simplemente escuchando al lector, sí, reposo, no entrará en mi reposo, porque esperan un gran Shabbat. Yo les aseguro que ese distraído o desanimado hubiera alzado la voz. ¿Qué dijo? Que esperamos un gran Shabbat, un gran sabatismo. Me está diciendo que eso que experimentábamos los sábados en el antiguo pacto existirá en una forma ininterrumpida, en una forma que no termina. Me está diciendo que ese Shabbat semanal, que la tierra de Canaán, que el reposo que experimentó David, ¿no lo fue todo? ¿Esperamos un gran día de reposo? Hermanos, incluso con el famoso jubileo, el año del jubileo, era otra forma en donde el pueblo de Israel seguía comprendiendo el significado de reposo. Porque recuerden que cuando llegaban al año 69, el pueblo de Israel haría un gran día de celebración, en donde los esclavos quedarían libres, las tierras regresarían y habría gran día de liberación y reposo. El pueblo de Israel tenía esto bien grabado. Por eso el séptimo día, el día sábado, tuvo que ser tan rígido en el antiguo pacto,
porque tenía un propósito de simbolizar cosas espirituales y Dios tenía que ser muy serio. ¿Recuerdan que hay un hombre que sale a recoger madera en el día de reposo? Y Moisés pregunta a Dios, ¿qué tenemos que hacer con este que salió a recoger la madera? ¿Qué dijo? Apedréenlo. ¿Por qué, mis hermanos? Por la misma razón que Usías murió cuando toca el arca del pacto. Porque eso tenía simbolismo espiritual muy serio. Y si se empezaba a aflojar eso, entonces el significado espiritual de la ley mosaica se perdería. Y cuando el Mesías llegara, los israelitas no podrían identificarlo. Por eso tenía que ser tan serio el séptimo día. Hoy en día tenemos un día de reposo cristiano, pero es cierto que esa rigidez se ha eliminado. Si no, quizá todos aquí no estaríamos. Pero la razón es por causa que el simbolismo de lo que significaba espiritualmente tenía que ser resguardado. Ahora, mis hermanos, este texto da para predicar sobre la importancia del día del Señor, porque aunque hemos experimentado ya un reposo, el cristiano guarda el domingo como el día de la nueva creación, pero eso sería otro tema. Mi punto es este: ¿a qué reposo se refiere el autor de Hebreos cuando dice queda un reposo? ¿No al sábado? ¿No se refiere a lo que consiguió Josué? ¿No se refiere a lo que consiguió David? Se refiere a un gran Shabbat. Pero para explicar mejor en qué consiste, avancemos al versículo 10. Vayan conmigo al versículo 10, Hebreos 4:10. Ya que creo que no puedo responder correctamente el significado de este gran sabatismo que nos espera si primero no entendemos quién ya entró. Lean conmigo versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Pregunta: ¿quién es el que ya entró? La mayoría de comentaristas modernos, y les voy a confesar algo, mi misma interpretación antes de estudiar con seriedad este texto era que el pueblo de Dios, o los que ya murieron y son los que ya entraron al reposo. ¿Sí? Queda un reposo para el pueblo de Dios y lo experimentan todos los que ya entraron por medio de la muerte. No creo que es lo que significa. Ahora, esta enseñanza es bíblica, hermanos. Cuando alguien dice o alguien interpreta que queda un reposo para el pueblo de Dios y que aquellos que han entrado son los que ya se nos adelantaron, es verdad. Mis hermanos, aquellos que ya se nos adelantaron reposan. ¿No dice así Apocalipsis 14:13? Dice Apocalipsis 14:13: oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquellos que se nos han adelantado reposan. Aquellos que se nos han adelantado ahora están en un reposo. Sus obras son las coronas que le siguen. Y esta es una enseñanza bíblica. Hermanos, aquellos que han muerto descansan de sus obras, descansan de la lucha con el pecado, descansan de las tentaciones, descansan de la lucha con el mundo, y Dios recompensa sus obras, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras buenas obras y trabajo de amor que habéis mostrado hacia los santos.
No obstante, aunque es una doctrina verdadera, yo no creo que esta doctrina verdadera se encuentra aquí. En otros textos sí, Apocalipsis 14:13, en Hebreos, en 1 Corintios 15 también, al final de Hebreos también se menciona. Creo que es una doctrina bíblica, el punto es, no creo que se enseña aquí. ¿Qué creo que se enseña aquí? Yo leería el texto de esta forma, parafraseándolo. Vayan conmigo al versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, Jesús, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Por qué creo que esta es la razón, la forma correcta de interpretarlo? Déjenme darles algunas razones, hermanos, y al mismo tiempo ensanchar nuestro entendimiento de este versículo. Uno, parece tener mucha lógica si interpretamos así el versículo 10, porque la lógica es esta. Versículo 10, pongan su atención otra vez conmigo en el versículo 10. ¿Por qué? O sea, el versículo 9 está diciendo, nos queda un reposo todavía porque ¿qué? Porque los que ya murieron entraron en el reposo. ¿Cómo? No, hace más sentido. Hermanos, tenemos un reposo venidero, tenemos un reposo eterno, porque Jesús ya entró a ese reposo. Porque Jesús lo consiguió para nosotros. O sea, el pueblo de Dios gozará de más que un solo Shabbat semanal, gozará más que solo la tierra prometida de Canaán, o más que descanso de los enemigos del rey David. Descansará de un reposo mucho mayor por causa del Señor Jesucristo. El pueblo de Dios tiene la esperanza de la vida eterna, de estar con su Señor eternamente y para siempre, en cuerpo y alma, por los siglos de los siglos, porque Jesús ya entró en ese reposo. Solo podemos gozar del gran reposo si nos tomamos de Jesús. Mi amigo, ¿piensas que al morir descansarás de tus aflicciones? Si no estás en Cristo, no, porque la única forma de tener reposo, la única forma de descansar es estando en Cristo, porque Él es el que abre la puerta para ese reposo. En segundo lugar, el contexto está contrastando a dos líderes: Josué, cuyo nombre es Jesús, con Jesús, cuyo nombre hebreo es Yoshua. Está contrastando a uno que no dio el reposo final y a uno que sí. Regresen conmigo al texto, vamos al versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro. Por tanto, queda otro reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado. O sea, lo que yo creo que aquí el autor de Hebreos está haciendo es que está contrastando a Josué, que no fue capaz de dar un reposo absoluto, con Jesús, que es aquel que puede dar un reposo absoluto. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento todos esperaban a Jesús. Él es la esperanza de cualquier hombre, de cualquier pecador. No hay otro en el cual el hombre pueda poner su esperanza. Ni en Noé, ni en Abraham, ni en Josué, ni en David, ni en Salomón. Todos esos eran simplemente anticipos de el verdadero libertador, aquel que daría un reposo verdadero a su pueblo. Hermano, allí debe estar tu admiración.
en ese conquistador que fue delante de nosotros para conseguir nuestro reposo. Porque como verdadero capitán, como verdadero guerrero, allí iba afirmando su rostro a Jerusalén para darte reposo eterno. En tercer lugar, la comparación solo tiene sentido en el versículo 10, si Jesús es el que reposa ya. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Mis hermanos, este texto es rico en simbología del Antiguo Testamento. Y por eso confirmo que para leer y entender el Antiguo Testamento hay que estar sumergiéndonos correctamente para entender, el libro de Hebreos, hay que estarnos sumergiendo continuamente en el Antiguo Testamento. Y es que vean esto, cuando Dios reposó de sus obras, Dios hizo el mundo y la creación en 6 días y después reposó. Ahora vean lo que dice. Porque el que ha entrado en el reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. A ver, si el texto se refiere a que los creyentes ya entraron en el reposo, aquellos que murieron, ¿en qué sentido se asemejan las buenas obras o las acciones de los creyentes al reposo de Dios? ¿En qué sentido, hermanos? Este texto tiene que ser una comparación entre Dios Trino con el Verbo encarnado. Una comparación entre así como Dios creó el mundo en 6 días y reposó, así Jesús hizo una nueva creación. Así Jesús hizo una nueva creación y reposó. La obra de Cristo está terminada. La salvación de los pecadores está concluida. Porque si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. ¿Y por qué ya no nos sometemos a las leyes judías, al sabatismo judío? Porque ahora gozamos de Cristo, que ha cumplido todas y cada una de esas obras. Eso era lo antiguo, eso era solo el tipo. ¿Por qué los judíos que estaban siendo tentados a regresar no podían regresar? Porque eso era solo la sombra. Esto es la sustancia. Ahora, habiendo explicado que el texto dice aquí, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado. Déjenme solamente abundar un poquito en esto, en el trabajo de Jesús, porque está muy claro para nosotros cómo trabajó Dios. En 6 días formó el mundo y el 6º reposó. Pero ¿cómo trabajó nuestro Cristo? Porque, mis hermanos, su trabajo, su fatiga, su cansancio fue lo que a nosotros nos dio reposo. Él tuvo que trabajar para que nosotros pudiéramos descansar. ¿En qué sentido trabajó? Su trabajo consistió en nacer, vivir, obedecer la ley de su Padre en cada detalle de la ley, incluso aquellas cosas que solo habían sido dadas para instrucción de Israel. Jesús las tuvo que obedecer, como la circuncisión, como guardar ciertos días. Tuvo que laborar por 30 años obedeciendo incansablemente la ley, de tal manera que él decía que su comida era hacer la voluntad del que le envió. Y finalmente tuvo que trabajar por nuestra salvación, dando su vida en la cruz. Así es como consigue nuestro reposo. Y no me malentiendan. Cuando digo que se tuvo que cansar estando en la cruz, no me refiero solo a cómo su cuerpo
fue fatigado hasta el extremo, mis hermanos. No solo me refiero en cómo su cuerpo fue destruido para que nosotros pudiéramos tener descanso. Me refiero a cómo su alma también fue fatigada por nuestros pecados. Allí estaba el hijo del rey, habiendo trabajado por 33 años. Y estando exhausto en la cruz, habiendo sufrido por unas horas la ira de su padre, el castigo de su padre por nuestros pecados, acaba y dice: está consumado. Padre, ya acabé la obra. Ya acabé la obra que me diste que hiciese. Déjenme parafrasear esto a la luz de Hebreos. Padre, Adán falló. Adán pecó contra ti y no pudo meter a tu pueblo al reposo eterno. Adán se le ofreció reposo eterno solo por no comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero falló, comió. Él no pudo introducirlos. Pero Padre, yo ya obedecí. Yo ya pagué por sus deudas. Consumado es. Terminado está. Ahora puedo. Y ellos tras de mí pueden entrar en tu reposo. Padre, ahora encomiendo mi espíritu en tus manos. Después de esa fatiga, Jesús reposó, porque ahí en la cruz y después finalmente en la resurrección dio a luz una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, el orden mosaico pasó, porque Jesús inauguró una nueva creación. Y por eso nos dio nuevas leyes ceremoniales, si quieren verlas así. Nos dio nuevos estatutos, el bautismo y la cena del Señor. Porque las cosas terminaron. Él creó un mundo nuevo, una esperanza nueva, una nueva creación para su pueblo, con un reposo eterno. Ahora sí, vayan conmigo otra vez al versículo 9 y 10. Y vean si no toma mucho más sentido el texto. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en el reposo, o sea Jesús, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. O sea, hermanos, el pueblo de Dios tiene la esperanza de un reposo, porque Jesús ya entró. Jesús ya entró. Por eso dice Isaías: verá el fruto de la aflicción y quedará satisfecho. Oh, hermanos, qué paralelo con Génesis. Dijo Dios después de haber creado el mundo que estaba satisfecho. Esto es bueno y bueno en gran manera. Jesús sufre la cruz, sufre la aflicción y dice que su alma quedó satisfecha. Dijo: esto es bueno y bueno en gran manera. Ahora, ¿en qué consiste este reposo, mis hermanos? Porque ya pasé 44, 50 minutos explicando el texto y todavía no podemos decir, ¿y qué es este reposo? Mis hermanos, habiendo entendido el texto, es muy fácil o es más sencillo saber en qué consiste este reposo. Porque el reposo consiste en lo mismo que Jesús experimenta ahora. El pueblo de Dios tiene un reposo futuro, porque Jesús ha ganado ese reposo para ellos. ¿Cuál es el reposo que Jesús ahora experimenta? Nuestro Señor en gloria experimenta el reposo, en primer lugar, de tener un cuerpo resucitado perfecto, sin arruga, sin falla, un cuerpo perfecto en gloria.
Y en segundo lugar, el reposo de nuestro Señor Jesucristo consiste en la comunión indestructible con su Padre. Porque en la cruz, el Padre oscureció su rostro por castigar a su Hijo por nuestros pecados. Pero ahora nuestro Señor goza de la comunión inquebrantable con su Padre. Iglesia, este es el reposo que te queda. Iglesia, hoy todavía lloras. Hoy todavía te duele, hermano. Hoy todavía sufres, mi hermano, porque no has llegado finalmente a casa. Queda un reposo. Alentaos, por lo tanto, con estas palabras. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Si en verdad eres el pueblo de Dios, queda un reposo para ti, mi hermano. Un reposo en donde descansarás, porque Cristo ha sufrido nuestro trabajo para que nosotros pudiéramos gozar de Él. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Mi hermano, ¿todavía esta semana has llorado al ver tu pecado? Al sufrir la tentación, al ver que no avanzas, quizá que no logras vencer ciertas cosas, al ver tu condición social, al ver tu condición familiar, al ver tu condición de salud, ¿todavía lloras, mi hermano? Pues aliéntate con estas palabras. Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque nuestro Salvador lo vino a conseguir para nosotros. Le decían al salmista: muchos son los que me dicen, ¿quién nos mostrará el bien? O sea, ¿qué es lo que nos hace felices, que nos hace plenos? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la que de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Esto es lo que espera el pueblo de Dios. La mayor plenitud, el mayor reposo del alma. Hermanos, en aquel día resucitaremos a la semejanza de Cristo. Le veremos y estaremos satisfechos. Y nuestra alma quedará satisfecha. Hermano, piensa estas palabras. Piensa cómo debían sonar estas palabras para la iglesia a la que escribía el apóstol, que estaba sufriendo. Estaba sufriendo por su fe, rechazo, persecución, pobreza, quizá enfermedades. Por causa de su fe, por quizá no poder atender a sus hijos, porque no confesaban al César como Señor. Pero estas palabras vienen a recordarnos dos cosas. No debo esperar el reposo total ahora en la tierra. No, hermanos. No debo esperar el reposo final aquí en la tierra. Sí tengo un gran reposo espiritual. La comunión con Dios, el consuelo con Dios. Pero el gran reposo no llega aquí. El gran reposo llega cuando Cristo regrese por su iglesia. Esto es lo primero que nos enseña a tener una visión moderada. ¿Cuánto yerra entonces? ¿Cuánto se equivoca entonces el falso evangelio de la prosperidad? Que dice que tu mejor vida la puedes tener ahora. Absolutamente no. El reposo es uno que nos espera.
Pero por otro lado, hermanos, quiero que sus corazones tengan esperanza, porque es el propósito de este texto, y que se alienten en medio de su dolor. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Hermano, ¿estás en Cristo? Queda un reposo. Amigo, ¿no estás en Cristo? ¿Te encuentras fuera de la fe de Jesús? No hay reposo para ti, porque dice bien Isaías, no hay descanso para el impío. Pecador, la única forma en la que puedes tener reposo es yendo a tu Señor Jesucristo. Hermano, contempla estas cosas para consolar tu corazón.